Qué buen día. Buenos días, buenos días. Muy bien. Amiquero Ñahui, Apolo Palacios, Rango Palomino, Ingeniero, buenos días, presente. buenos días, Fortunato. Equipa Ramos, Azabache Cienfuegos, Benítez Risco, Benítez Risco, Chalco Barco, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Colca Carguancho, Presente, profesor, buen día. Dani, buen día. Encalada Ramírez, Gil Ulloa, Guillén Guirino, Guillén Guirino, Guamán Rojas, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, Durán. Omaní Zamora, López Baltasar, Presente, ingeniero, buenos días. muy buen día.
Luján Chinchay. Presente, ingeniero. Martínez Velarde. Presente, ingeniero, buen día. Buen día, Eduardo. Meneses Gamboa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Miranda Ñaupari. Miranda Ñaupari. Miranda Ñaupari. Pare Cacñaguaray. Juan Rosales. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Freddy. Siccha Sánchez. Ok. Eco Alegría. Eco Alegría. Reyes Huarcaya. Reyes Huarcaya. Valerio Fernández. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Liz. Vázquez Gallardo. Presente, ingeniero. Vilela García. Vivanco Ayala. Maeta Ramírez. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Julita Román. ¿Alguien que no haya llamado? Azabache se Ingeniero, fue. buenos días. A Rusmel Amiquero, ingeniero. Azabache. Ingeniero, buenos días. Disculpe, Teco Alegría, creo que no llega a contestar mi lista. Amiquero Ñahui también, ¿verdad? Sí, Amiquero Ñave, ingeniero, buenos días. Azabache. Ingeniero, Teco buenos días. Alegría. Perdón, un ratito. Teco Alegría. Sí, ingeniero, Teco Alegría, presente. Buenos días. Y también está Treyes, ¿verdad? Sí, ingeniero, Treyes Huarcaya, José Marcos. Listo. Ingeniero, buenos días. Atiquipa de Ramos, ingeniero. Atiquipa. Listo. ¿Alguien más? Muy bien. Listo. Bueno, sus exámenes ya están listos. Se los voy a enviar las correcciones y sus notas a cada uno a sus correos, contestándoles el correo que me han enviado, ¿ya? Enviándome su examen, su evaluación. Hay algunos que no me han enviado exámenes, ¿no?
pero la mayoría sí me ha logrado enviar. Respecto a las notas de los exámenes, hay algunos jalados, hay algunos que tienen pues bajas notas, pero de todas maneras eh, hay aprobados, ¿no? Hay aprobados también, ¿no? Y eso se aprecia, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿no va a subir notas al RP? Sí, tengo que subir notas, pero tengo que esperar a que lo habiliten a que habiliten la plataforma que está deshabilitada ahorita. Tengo que subir notas de todas maneras. ¿Ya? Quiero ver. Sí, ya está habilitada. Hoy día subo las notas, ¿ya? Ya está habilitada la plataforma. ¿Listo? Muy bien. El día de mañana a las 10:30 será su examen y finalizará, a ver, su examen, su evaluación será desde las 10:30 hasta la hora que finaliza la clase, a 2:15 p.m., ¿no? De 10:30 a 2:15 p.m. podrán subir su evaluación, ¿ya? No podré realizar el examen pues por la plataforma del aula virtual porque no todos tienen plataforma, de hecho no existe la plataforma en este momento y no se podrá pues realizar la evaluación por ahí, ¿no? Entonces realizaremos la misma evaluación que hemos desarrollado, ¿no? Me lo enviarán a mi correo y ahí ya estará. Hoy día voy a subir notas, ¿ya? Porque estaba deshabilitada la plataforma, pero lamentablemente... Ah, no, sí, mecánica de suelos uno sí está, mecánica de suelos 2 no está. De todas maneras, vamos a utilizar el mismo procedimiento, ¿ya? A ver, va a entrar la última parte, ¿no? Que estamos desarrollando. Clasificación de suelos, granulometría va a entrar de todas maneras porque de todas maneras esto es parte de la evaluación, plasticidad va a entrar y también compactación, ¿no? Compactación. Pero nos vamos a centrar básicamente en clasificación de suelos, ¿no? En clasificación de suelos, granulometría, pero el análisis granulométrico, entonces va a haber una especie pues de preguntas como por ejemplo, yo les voy a dar algunas curvas, ¿no? Unas curvas granulométricas y lo que les voy a pedir es que me den los porcentajes de grava, los porcentajes de arena de repente, ¿no? Entonces ya les estoy diciendo la pregunta para que se preparen. Donde ustedes tienen que entrar, pues, y determinar, ¿no? Entrar a la curva y aproximadamente verificar cuál es cuál es el porcentaje, pues, de los materiales que tenemos, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. Y después los otros ejercicios que son sencillos también, se trata de clasificación de suelos, ¿no? Y ya sabemos cómo clasificar los suelos por subs y astos. Seguramente les voy a pedir unos suelos para que clasifiquen. Y por último, también hablaremos acerca de la parte pues, que corresponde a hidrómetro. eh, es probable que no entre, ¿ya? Es probable que no entre respecto del ensayo de granulométrico por hidrómetro. Pero sí, lo que sí va a entrar pues es compactación, ¿no? Es compactación, que es lo que hemos desarrollado el día viernes y vamos a terminar de desarrollar el día de hoy. ¿Ya?
Lunes 1 de marzo, ¿no? Wow. Lunes 1 de marzo se fueron los 2 primeros meses del año, ¿no? Como les digo, las notas las voy a subir el día de hoy. El criterio de evaluación, ¿no? Sabemos de que tenemos 3 notas entre todos, ¿no? El de actuar o el actitudinal, conocimiento y procedimiento. La nota de actitud tiene que ver con su participación en clase o no participación en clase, y también se promedia, pues, inicialmente yo lo que hago es colocarles una nota dependiendo de las asistencias que hayan tenido o faltas, ¿no? Y a esa nota le subo algunos puntos por participación. Y si no contestan, les resto algunos puntos. Es así de sencillo. La parte de conocimiento tiene que ver con su examen, ¿no? Y los trabajos que se han encargado. Y la parte de procedimental, pues con los trabajos con los ejercicios propuestos, ¿no? Así es como se realiza la evaluación, ¿ya? De una y otra parte es igual, ¿no? La primera parte, pues, la primera unidad corresponde a las primeras 8 semanas, la segunda unidad corresponde a las siguientes 8 semanas, pero que están reducidas, pues, en 2 meses, ¿no es cierto? De todas maneras, este ciclo, pues, un poco, ha sido un poco eh, irregular completamente. Nosotros estamos... eh, estamos pasando ahorita la fusión, ¿no? con la Exuladech, y han habido muchos inconvenientes, nosotros inclusive empezamos tarde, no hemos logrado completar una porción importante de presión de suelos, que me hubiera gustado hablar con ustedes, no hemos hablado acerca de las propiedades hidráulicas del suelo tampoco, eso también me hubiera gustado tratar. Sin embargo, he podido o he hecho lo posible para poder desarrollar la mayor parte, ¿no es cierto?, de nuestro curso. Sin embargo, les pediría que antes de llevar el curso de Mecánica de Suelos 2, ¿no?, empiecen viendo la parte de presión de suelos y propiedades hidráulicas. Esa parte es muy importante para poder entender al suelo y poder entender, pues, las presiones internas del suelo también, ¿no? Eso eventualmente nos ayuda a diseñar, pues, cimentaciones profundas, cimentaciones superficiales, nos ayuda a diseñar también muros de contención y todas las estructuras de suelo, ¿no? Si no conocemos eso, se nos complica un poco, ¿ya? Listo. Compactación en campo, entonces. Acá tenemos un par de videos introductorios que les voy a pedir que lo vean, ¿no? Para que vean ustedes cómo es el proceso, por ejemplo, ¿no?, de la construcción de una carretera, ¿no? Y algún video, pues, de unos compactadores de serie B de Caterpillar, ¿no?, que también es muy interesante. Entonces, ¿a qué se refiere la compactación en campo? ¿Ustedes recuerdan cuáles son las 3 fases de las que hablamos el día viernes en el tema de compactación? ¿Se acuerdan cuáles son las fases? Otra cosa más antes de empezar, también les quería decir, o sea, si es que obviamente no han presentado el primer examen, no han asistido a clase, yo les sugeriría, ¿no?, porque hay personas que están ingresando por primera vez, ¿no? Yo nunca los había visto, uno que otro, ¿no? Y les sugeriría que lleven el curso bien el próximo semestre, ¿no? Por ejemplo, Cliver Paredes, ¿quién? ¿Cliver Paredes? Cliver Paredes no existe realmente en mi lista, ¿no? No está.
Felipe Paredes no está en mi lista, sin embargo ha presentado su evaluación 1, su examen 1, y no se encuentra, nunca ha asistido, ¿no? Se ha retirado del curso, ¿no? Y sigue ingresando, bueno, está bien. Después también está Pepe Gutiérrez Delgado. Gutiérrez Delgado tampoco ha asistido a clase, ¿no? Primera vez que lo veo. Y ya él no tiene ni una asistencia, ¿no? Ya está inhabilitado, pues. ¿Ya? Entonces, llévenlo bien el curso próximo, ¿no? El próximo ciclo. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces, ¿se acuerdan cuáles son las tres fases, las tres etapas para realizar la compactación en campo, para desarrollar pues un buen control en campo relacionado con la compactación? Herbert, ¿te acuerdas? Herbert, Sumaeta. Treyes Huarcaya. Treyes Huarcaya. Miranda Ñaupari. Miranda Ñaupari. No se te escucha, Nico. A ver. O sea, para poder realizar compactación en campo, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? O sea, para lograr realizar una capa, ¿no?, controlada en campo, ¿cuáles serían las fases que necesitamos completar? ¿No sería, ingeniero, el contenido de aire y el contenido de agua y del sólido? No, ¿se acuerdan que hablamos de tres fases, ¿no? La primera, les voy a ayudar un poquito, se refiere pues al ensayo del Proctor, ¿no? Al ensayo de Proctor en el laboratorio, ¿no? La segunda etapa consiste en desarrollar la capa en campo, utilizando los datos del laboratorio. Y la tercera, ¿no? La tercera es, o consiste pues en determinar el grado de compactación que existe en campo, ¿no? El grado de compactación que existe en campo. Entonces es sencillo realmente. A ver, entonces, antes de realizar pues una capa en campo, nosotros necesitamos conocer las propiedades del suelo, ¿no? Si no conocemos las propiedades del suelo, es decir, cuál es el peso específico seco máximo y cuál es el contenido de humedad óptimo que tiene ese suelo, esas son características del suelo, ¿no? Esas son características del suelo. Si no conocemos si no conocemos esos datos, no vamos a poder realizar el trabajo en campo. Entonces esa es la primera etapa. Luego vamos a campo y realizamos la compactación del suelo
en el lugar de estudio, ¿no? Hay varios métodos de compactación, ¿no? Y dependen pues del tipo de material. Si es que hemos visto además dos ejemplos en los que si el material pues es más grueso, es más gravoso, ¿no? No tiene muchos finos, se necesitará un porcentaje de humedad mucho menor que como si utilizáramos un material bastante fino, arcilloso, limoso, donde se necesita pues un contenido de humedad un poquito mayor, ¿no? Que va entre 10, 16 por ahí, ¿no? Quién sabe. Y con estos datos, pues nosotros determinaremos un buen contenido, un buen grado de compactación, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay varios métodos para compactar el suelo, ¿no? Lo más importante de todo es que al utilizar este equipo mecánico, y de repente haciendo vibración o no, es que las partículas empiecen a eh, tener mayor fricción, ¿no? Y mayor contacto entre sí, ¿no? Y que tenga menos, todo el material que tenga menos, ¿no? O menos aire, eventualmente, ¿no? Por supuesto que tiene pues definitivamente un grado de humedad, ¿no? O un contenido de humedad óptimo, ¿no? Si es que es muy poquita en la humedad, no se va a poder compactar adecuadamente el material. Pero si el material pues tiene una humedad un poco mayor, mayor lubricación, ¿no? Y así pues el volumen de aire puede reducirse con mayor facilidad, ¿no? Entonces hay 4 métodos de compactación. El primero es compactación estática o por presión, ¿no? Hay que utilizar una máquina pesada, ¿no? Y utilizando solamente la máquina pesada sin realizar pues la vibración, ¿no? Las partículas de suelo se van acomodando entre sí, ¿no? Este tipo de compactación se utiliza bastante en asfaltos, en suelos también, ¿no? Pero en suelos es mucho mejor utilizar compactación con vibración, ¿no? Entonces, el primer tipo de compactación es la estática o por presión, simplemente al pasar un equipo pesado. El segundo es por impacto, ¿no? Utilizando un apisonador y en áreas más pequeñas. El tercero es compactación por vibración, y aquí pues tenemos las planchas para lugares más pequeños y los rodillos vibratorios, ¿no es cierto? Que también son lisos, ¿no? También tenemos el último, que es compactación por amasado, ¿no? La compactación por amasado se logra pues aplicando al suelo grandes presiones, ¿no? Distribuidas en áreas más pequeñas que los rodillos lisos, por supuesto, ¿no? Lo interesante aquí es que estos chimpunes, ¿no? Que se utilizan en las patas de cabra, aumentan la superficie de contacto al ingresar al suelo y se utiliza pues en suelos finos, ¿no? O sea, son partículas muy pequeñitas, por eso es que se necesita rodillos de este tipo, porque no es por carga estática, no es por carga dinámica, no es por vibración, sino por el aumento de superficie que existe entre los chimpunes, el rodillo y el suelo, ¿no? Entonces, este tipo de compactación por amasado se utiliza bastante para suelos arcillosos, ¿no? Para elegir el equipo de compactación, pues mucho va a depender del fabricante. Acá tenemos pues un link donde ustedes podrán ver todos los productos, los equipos compactadores que tienen que ver pues con la marca CAT, ¿no? Acá podemos ver un par de ejemplos de los rodillos lisos, ¿no? Que son muy utilizados pues en gravas y en arenas mecánicamente estables. ¿A qué se refiere con ser mecánicamente estables? A que no sufren deformaciones importantes, ¿no? Es decir, nosotros, si utilizamos para gravas y arenas, ¿no? El acomodo de partículas va a ser tal de que eventualmente, así se moje o no, no va a cambiar de volumen, ¿no?
Y si no cambia de volumen, pues ya sea en expansión o en contracción, el suelo pues se va a drenar fácilmente, va a tener un buen comportamiento con o sin agua, ¿no? Por el mismo peso de las partículas también. Y en cambio, si es que nosotros tenemos pues otro tipo de partículas que son más finas, también se utilizarían, por ejemplo, las partículas finas para los rodillos que son más especializados como el pata de cabra, ¿no? Los rodillos neumáticos, por ejemplo, se utilizan para arenas uniformes, ¿no? Y también para suelos cohesivos, ¿no? En este caso, pues la humedad o el contenido de humedad óptimo que debería utilizarse en el suelo debe estar cerca al límite plástico que nosotros encontramos por los ensayos de plasticidad, ¿no? El rodillo de pata de cabra funciona súper bien pues con suelos finos, ¿no? Donde la humedad pues está entre 7 a 20% por debajo del límite plástico, ¿no? Del 7 a 20 por debajo del límite plástico. ¿Eso qué quiere decir? De que si el límite plástico pues es 30 menos 20, ¿no? Debería estar más o menos de 10 a 15% de humedad. Debería estar la humedad óptima del material, ¿no? Los rodillos vibratorios pues se utilizan especialmente en suelos granulares, al igual que los rodillos lisos. La única diferencia aquí es que los rodillos vibratorios tienen algún o vibran, ¿no? Realizan la vibración realizan la vibración para un mejor acomodo de partículas. Este se utiliza bastante, pues, no solamente para suelos granulares, sino que son suelos granulares que tienen finos, ¿no? Muy bien. Entonces, dependiendo del tipo de la clasificación AASHTO, fíjense ustedes, dependiendo del tipo de la clasificación AASHTO y dependiendo del tipo de rodillo que nosotros, con el que nosotros dispongamos, va a tener, pues, ¿no? Un comportamiento, ¿no? Dependiendo del suelo, fíjense ustedes. Entonces, nosotros sabemos que mientras más cerca esté al 1A, ¿no? Mejor calidad del suelo va a tener porque van a ser más granulares. Y mientras que son A5, A6, A7, de acuerdo a la clasificación AASHTO, entonces serán pues suelos que son más finos y que mecánicamente son menos estables, ¿no? O son más inestables, ¿no? Y bueno, el comportamiento del equipo pues tendrá una clasificación del 1 al 5, ¿no? Una categorización del 1 al 5, donde 1 es excelente, 2 bueno, 3 regular, 4 deficiente y 5 inadecuado. ¿Eso qué quiere decir? De que los rodillos cuando tengan 5 no van a ser adecuados. Por ejemplo, el rodillo pata de cabra no será adecuado para un suelo que tiene una clasificación A1A, A1B o A3. Pues se comportan mucho mejor para suelos que son muy finos y probablemente muy plásticos, ¿no? Los suelos A5, A6 y A7. Y así podemos verificar otro rodillo, ¿no? Por ejemplo, el rodillo vibratorio, pues son muy buenos, son excelentes, pues para A1 hasta A2, 5, pero no lo son tanto, pues para A2.6, A2.7, A4, ¿no? Entonces, fíjense que dependiendo de la clasificación de suelos, nosotros podemos elegir el mejor equipo compactador que se utiliza, que se puede utilizar en campo. Por ejemplo, los rodillos neumáticos, fíjense que funcionan muy bien para suelos de A2.4 hasta A2.7, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos, pues tendrá una buena categorización, ¿no? Los rodillos lisos no son tan buenos, fíjense, para A1B o A3, pero sí son buenos para A2.4, A2.5, A2.6, ¿no? De eso se trata. Así es como nosotros elegimos el equipo compactador, ¿no? Porque no todos los rodillos no podemos compactar, pues, un tipo de suelo solamente con rodillo vibratorio. No sería lo adecuado, ¿no? No sería lo adecuado. Por ejemplo, un suelo pues que sea arcilloso con un rodillo vibratorio es inadecuado, porque no se va a compactar adecuadamente, ¿ya? Es decir, no va a llegar a la máxima densidad que puede llegar, a la que puede llegar el suelo.
¿ya? Entonces, en campo, por supuesto, ¿cómo sabríamos nosotros, cómo sabríamos o qué deberíamos realizar, desarrollar para que el suelo, qué es lo que deberíamos desarrollar para poder saber cuántas pasadas necesitamos de realizar, ¿no es cierto? Cuántas pasadas necesitamos realizar y obtener así, ¿no?, el contenido de humedad óptimo, ¿no? Y obtener así una densidad máxima a la que podríamos llegar, ¿no? Fíjense ustedes que para ciertas obras que tengan alguna importancia, ¿no?, nosotros podríamos realizar unas canchas de prueba, ¿no?, donde, dependiendo del número de pasadas, ¿no?, le colocaremos diferentes grados de humedad para llegar pues a un porcentaje determinado, ¿no? Entonces acá lo que nosotros estamos comparando pues es el porcentaje del Proctor, ¿no?, versus el número de pasadas, y empezaremos a desarrollar las curvas que nos permitirán saber cuántas pasadas son las más adecuadas y así llegar al porcentaje de Proctor adecuado, ¿no? Fíjense que aquí en esta gráfica tenemos el porcentaje de Proctor versus el número de pasadas, ¿no? Dependiendo pues del número de pasadas y con un contenido de humedad diferente, ¿no?, estamos graficando aquí. La intención es pues llegar al máximo, a la máxima densidad posible llegada en laboratorio, ¿no es cierto? Y lo único, el número de pasadas, pues tienen la misma función que el número de golpes que nosotros utilizamos en el Proctor, ¿no?, ya sea Proctor estándar o Proctor modificado. En el Proctor estándar o modificado le damos 25 golpes, ¿no? O sea, jalamos pues el martillo, lo soltamos, un golpe. Y así, 25 o 56, dependiendo del tipo de Proctor que nosotros utilicemos, ¿no es cierto? Pues la intención es proporcionar la energía de compactación adecuada, ¿no? Entonces, mientras mayor es el número de pasadas, mayor será el peso volumétrico seco obtenido, ¿no? Ese es el peso específico, el peso volumétrico seco, independientemente del tipo de material, ¿no? Sin embargo, obviamente, debido pues a nuestra curva contenido de humedad, ¿no?, y densidad seca, esta curva pues va a tener un ápice, ¿no?, es decir, un punto más alto. Mientras mayor número de pasadas, vamos a llegar hasta este punto de acá. Si le seguimos dando más pasadas, en vez de seguir compactando el suelo, lo vamos a aflojar, pues debido a que ya dejamos de expulsar aire y empezamos a expulsar partículas sólidas, ¿no? Aflojamiento del suelo compactado. Eso es lo que sucede desde este punto álgido hasta hacia la derecha, ¿no? Por eso es que no podemos darle muchas pasadas. O sea, las pasadas tienen que ser la cantidad precisa, ¿no? La cantidad precisa, ¿ya? Y por eso nosotros desarrollamos estas curvas, ¿no?, donde vamos a identificar cuáles son las pasadas más adecuadas dependiendo pues del equipo que utilicemos, porque hay diferentes equipos con diferentes tonelajes, ¿no? Y claro, hay un número de pasadas pues que ya están recomendados por rodillo, por el rodillo compactador, ¿no? Y esto es referencial, ¿no? Y de acuerdo a ese número empezamos a trabajar en campo si es que aumentamos un poco más el número de pasadas o disminuimos un poco más, ¿no? Puesto pues que el número definitivo de pasadas estará dado por el terraplén de prueba que se ejecute en obra, ¿no? Fíjense que una pasada, ¿no?, una pasada es en una cancha de prueba, vamos a pasar, esa es una pasada, ¿no?, al paso consecutivo ida y vuelta, es decir, que empezamos desde este punto, vamos hasta acá y regresamos. Una pasada. ¿Ya? Entonces, para diferentes tipos de equipos, nosotros vamos a tener el número de pasadas que son más apropiadas, ¿no? Y así obtener un grado de compactación mucho más alto, sabiendo de que el grado de compactación tiene mucho que ver con el porcentaje de compactación respecto
al peso específico seco máximo obtenido en laboratorio, ¿no? Entonces, fíjense aquí, ¿no? Que para los lisos estáticos, ¿no? Los lisos estáticos que son muy utilizados pues para arenas, para gravas, el número de pasadas va entre 6 y 8, ¿no? Y nosotros nos vamos pues al campo y, por ejemplo, le colocamos el contenido de humedad óptimo, lo humedecemos a esa cancha de prueba y utilizando este rodillo pues vamos a pasarle 7 pasadas sin saber, ¿no? Hacemos una prueba de densidad en campo y verificamos de que existe pues de que realmente esa prueba de 6 a 8 es correcta. Entonces son 7 las pasadas porque se acerca se acerca mucho al peso específico seco que necesitamos encontrar en campo, ¿no? Fíjense ustedes que para la pata de cabra, ¿no? Para suelos arcillosos, suelos finos, se necesita más pasadas, ¿no? Mayor a 8. Para los suelos neumáticos de 6 a 8 y los vibratorios se necesita muy poco, ¿no? Menores a 6 pasadas. Los rodillos vibratorios son muy buenos, ¿no? Sino que son, claro, más caros, ¿no? Otro punto del que debemos hablar importantísimo es la velocidad de compactación. Es decir, no es lo mismo pues pasar a 30 kilómetros por hora, a 4 kilómetros por hora o a 10 kilómetros por hora. Esa velocidad también es importante para asegurarnos que a medida que vamos pasando por la cancha de prueba o por el relleno, vamos a obtener pues o nos vamos a asegurar de que la velocidad, de que la compactación sea adecuada. Recuerden, si es que es muy lento, ¿no? Vamos a compactar, pero a medida de que compactamos, también vamos a aflojar el suelo, porque estaríamos compactando de más. Pero si es muy rápido, ya no compactamos lo suficiente. Entonces, debe haber un límite, ¿no? Debe haber un límite. A eso se le conoce pues como velocidad óptima, ¿no es cierto? Y que obviamente la intención es llegar a la densidad máxima posible de ese tipo de suelo, ¿no? Todo dependerá de la calidad del material y dependerá también del espesor de capa, ¿no? Depende mucho, pues, es que no es igual construir una capa de 10 centímetros o una capa de 20 o una capa de 50 centímetros, ¿no? Hay rangos de velocidades también recomendadas, ¿no? Para los diferentes tipos de rodillos, como por ejemplo, los pata de cabra van mucho más rápido, ¿no? De 10 a 15 kilómetros. Los lisos van desde de 4 a 10 y esto se va comparando en las canchas de prueba para ver que también se compactan los materiales. Los vibratorios pues van de 2 a 5, los neumáticos van de 5 a 40 pasadas, 5 a 40 kilómetros por hora, son más rápidos, ¿no? Fíjense, otro punto del que debemos hablar es el uso de geomallas, ¿no? Las geomallas pues tienden a reducir el espesor de las capas estructurales del pavimento. ¿Por qué? Porque cuando van pasando vehículos en los pavimentos, van a transmitir esfuerzos que son esfuerzos dinámicos al suelo y lo que hacen estas mallas es de alguna manera absorber esos esfuerzos y distribuirlos a lo largo de toda la malla para que se distribuyan mucho mejor en la pista. Yo recuerdo mucho esta carretera, deben conocerlo ustedes también, a Máncora, ¿no? De Piura a Máncora, ¿no? Yo recuerdo que gran parte de esa carretera, no he ido hace mucho, pero gran parte de esa carretera tenía pues unas huellas que ya estaban bien pronunciadas. Y esto se debe pues a que cuando pasan los vehículos, los esfuerzos se enfocan justamente a esa franja de la llanta, ¿no? Pero cuando le colocamos este tipo de geomallas, este tipo de elementos en los pavimentos, no solamente en los pavimentos, en un montón de suelos, lo que hacemos es distribuir mucho mejor los esfuerzos traccionales que existen en el suelo, ¿no? Y se pueden, y ya no sufre tanto esa franja del pavimento mismo, ¿no? La intención pues es mejorar las especificaciones de la carretera, ¿no? Reducir la formación de huella y fallas por esfuerzo cortante, por supuesto, ¿no? Y asentamientos
diferenciales en el pavimento, ¿no? Entonces, en esto se trata. Entonces, la geomalla es muy utilizada pues para pavimentos, muy utilizada también para realizar rellenos, ¿no? Y muros de contención, muy utilizada pues para utilizar estos muros de contención donde los muros son pues casi verticales, ¿no? Fíjense aquí, casi verticales. Conseguir estos ángulos es muy difícil y las mallas, las geomallas, pues son unos elementos muy interesantes que han permitido que los esfuerzos que están sucediendo en el suelo sean mejor distribuidos y absorbidos por la malla, ¿sí? ¿No? Una vez que hemos hecho el ensayo, el análisis, ¿no es cierto?, debemos hacer el control de compactación, ¿no? El control de compactación. Pues lo que realizamos es el método del cono de arena. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Y de esto sí vamos a hablar un poquito más también del control de compactación, ¿no es cierto? A ver, un ratito. Entonces, el control de compactación simplemente consiste pues en determinar la densidad del suelo, la humedad, ¿no es cierto?, del suelo, para verificar si es que cumple con el peso, con el rango pues de humedad. Habíamos encontrado un rango de humedad que existía entre el 25, ¿no? Perdón, entre el 95, del 95% del peso específico seco máximo, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos pues es encontrar esa humedad, ese rango de humedad que existe del 95%, del 95-98%, dependiendo de las exigencias del proyecto, ¿no es cierto? Listo. Muy bien. Entonces, ese control de compactación simplemente consiste pues en determinar la densidad del suelo y determinar el contenido de humedad y las propiedades que nos van a permitir decir, a ver, ya, en laboratorio tuvimos esta densidad, obtuvimos esta máxima densidad y obtuvimos este contenido de humedad óptimo, ¿no? Vamos a campo, realizamos pues todo el procedimiento para realizar la compactación de una capa, digamos sea una capa de 25 centímetros, hacemos una prueba, ¿no?, con el método de cono de arena, por ejemplo, y determinamos la densidad de ese material. ¿En qué consiste esta prueba? Fíjense. Consiste, pues, en excavar un hoyo en la capa, en la carretera, ¿no? Dentro del orificio de la placa, nosotros colocamos una plaquita y excavamos un hoyo que puede tener, pues, de 10 a 15 centímetros, ¿no? No interesa, para serles sincero, no interesa que ese agujero esté, pues, perfecto, ¿no? Puede tener imperfecciones, no interesa. Ahora les voy a explicar en qué consiste este ensayo, ¿no? Y por supuesto que la profundidad lo determina el espesor del suelo compactado, claro que sí. Entonces, por eso no se pueden utilizar, pues, capas muy gruesas, ¿no? Entre 20 y 30 centímetros, 25 centímetros es lo más apropiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, primero vamos a realizar el agujero, ¿no? Vamos a realizar el agujero y toda la masa del suelo que vamos a sacar de ahí se va a pesar, ¿verdad? Porque esa tiene que ser la masa, el WMH, la masa húmeda o el peso húmedo de la masa del suelo que sacamos del material. Y así también determinamos, pues, el contenido de humedad del suelo extraído. Entonces, fíjense qué es lo que nosotros estamos sacando. De esta masita que sacamos de este agujero,
vamos a determinar la masa húmeda y la humedad, ¿no? O el peso de la masa húmeda y el contenido de humedad, simplemente, ¿no? Y necesitamos, pues, realizar un conito, ¿no? Este conito, este recipiente que tiene, pues, arena uniforme, que está graduada, ¿no es cierto? Que está graduada, arena uniforme, y que también se conoce de esta arena la densidad, ¿no? Porque la densidad sería, pues, igual a la masa sobre el volumen. Si nosotros obtenemos la masa de este material, ¿no? Que lo podemos obtener fácilmente en laboratorio, y en un recipiente adecuado, tendríamos la densidad de este material, ¿no? Por eso es reemplazo de arena. ¿Por qué? Porque cuando sacamos el hoyito, nosotros vamos a reemplazar ese material que hemos sacado por este material. ¿Con qué intención? Para saber, pues, cuánto material, ¿no? Es ocupado por el hoyo, ¿no? Entonces el cono con arena uniforme y densidad conocida se coloca sobre el hoyo. Acá estas propiedades ya se deben conocer, ¿no? Y este se llena con la arena. Se determina el peso de la arena que ingresa al hoyo, que ese es el peso de la arena húmeda, ¿no? El peso de la arena en el hoyo, ¿no? Y se determina el volumen del hoyo. Este es el valor que a nosotros nos interesa para poder calcular la densidad del material. Porque recuerden, la densidad del material va a ser igual al peso de la masa húmeda, ¿no es cierto? Entre el volumen de la masa húmeda. El volumen de la masa húmeda, pero nosotros este valor no lo conocemos, ¿no? No sabemos cuál es. Este valor no sabemos cuál es. Ah, pero este volumen del hoyo, ¿no? Este volumen del hoyo lo podríamos sacar si es que tenemos la densidad de este material y si sabemos cuál es el peso de este material que ha entrado aquí. Entonces aquí está el peso de la arena en el hoyo, ese volumen va a ser calculado con el peso de la arena en el hoyo y la densidad de la arena, que también ya lo conocemos. Entonces, si sabemos estos datos, fácilmente obtenemos el volumen de la muestra, que va a ser reemplazado en esta fórmula inicial, y así obtendríamos la densidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué tipo de casos se utiliza? Pues en suelos que son sin cohesión, gravas, arenas, ¿no? Que son realizadas o desarrolladas para capas, utilizamos este cono de arena, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Fíjense. En primer lugar, vamos a tamizar, pues, o determinar la densidad de la arena, ¿no? La densidad de la arena. Esta densidad de la arena, que es una arena calibrada, ¿no? Necesitamos arena, simplemente fíjense que es una arena que tiene grava, un poquito de materiales más finos, y la muestra alterada del estrato en estudio. Tamices, una balanza de 0.1, un cilindro con embudo, el cono, que es este de acá, ¿no? Y un cilindro con diámetro igual al embudo, ¿no es cierto? Fíjense, la primera parte, determinar la densidad aparente de la arena de reemplazo, ¿no? Entonces esta densidad aparente de la arena de reemplazo es aquel material, ¿no? Que es una arena gruesa, que está comprendida pues entre las mallas 10 y 40, o 10 y 30 también es. Lo importante es que conozcamos cuál es la densidad del material que nosotros vamos a utilizar para reemplazarlo en el reemplazo, para reemplazarlo pues en el campo, ¿no? Entonces sacamos pues material, obtenemos una cierta densidad, el peso WC y el volumen del cilindro, ¿no es cierto? Estos son, ¿cuál es el cilindro? Es este de acá, ¿no? Es este de acá, el sombrerito. Y con este material, pues, acá vamos a conocer el volumen, porque lo podemos medir, ¿no? Y también vamos a determinar el peso, ¿no? Porque lo podemos pesar, ¿no? Colocamos en este cilindrito, ¿no? La placa de base y el cilindro con embudo, ¿no? Y dejamos pasar la arena hasta que se llene este material, ¿no? Hasta que se llene este material. Pues ahí vamos a obtener, ¿no? El peso del cilindro con arena, peso de la arena más el cilindro, ¿no?
y determinamos el peso de la arena que ingresó al cilindro, ¿no? El peso de la arena que ingresó al cilindro, porque ¿cómo va a estar ocupado este cilindro? Fíjense. Este WAR más C, ¿no? Es este de acá. Entonces, vamos a soltar en primer lugar. Determinar la arena. Pesamos el cilindrito. Le colocamos la placa. Encima colocamos el cilindro con todo, ¿no? Acá hay este es como una llave que abre y cierra pues este material, ¿no? Y vamos a dejar pasar todo el material hacia abajo, ¿no? Hasta llenarlo pues con el cilindro y también va a llenarse este conito, ¿no? A este de aquí se le va a conocer como el material del peso del cilindro, ¿no? Peso del cilindro. El peso de la arena en el cilindro. Este es el peso de la arena en el cilindro, ¿no? Acá dice enrasar, perfecto. Ahí ha quedado así y vamos a enrasar, ¿no? Y eventualmente, perdón, es este de aquí, ¿no es cierto? Este es el peso de la arena más el cilindro. Y obviamente, si conocemos el peso de la arena en el cilindro, le restamos el peso del cilindro, vamos a obtener el peso o la masa de la arena, ¿no? Si lo dividimos entre el volumen de este recipiente, obtendremos la densidad de la arena, ¿no es cierto? Obtendremos la densidad de la arena. Entonces, el peso del recipiente del cilindro será 2088 en este caso. Peso del recipiente del cilindro más arena, 3750, ¿no? Por supuesto. La altura del recipiente, 14.6. El diámetro del recipiente, 10.4. El volumen del recipiente, ¿cuánto sería aquí? ¿No? Este sería pi r cuadrado o pi cuartos, ¿no? Pi cuartos, diámetro cuadrado. ¿Ya? Este sería el área, ¿no? Y multiplicado por h, por supuesto. Por h, ¿no? El área del recipiente, este es h, y acá está el área, ¿no? Área por h. ¿Cuánto sería? Mil doscientos cuarenta punto veinticinco, ingeniero. ¿Cuánto? ¿1000? 1240.25. Listo, 1240.25, ¿no? 1240.25. Y esto es centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Listo, y el peso de la arena, pues va a ser el peso del recipiente del cilindro más la arena, 3750 menos 2088, ¿no? $1,662. ¿Ya? 1600. 62. Listo. Y eventualmente la densidad será, pues, de la masa de la arena entre el volumen, ¿no? Entonces, así sacamos la densidad de la arena. Una vez obtenida la arena, la densidad, ya la podríamos utilizar en campo. Esta es la densidad de la arena. Ese es el primer paso. ¿Cuánto es? 1662 entre 1241 es 34, ingeniero. 1.34. Perfecto. Entonces,
es 1.34 gramos por centímetro cúbico. En este caso estamos sacando densidad, no peso específico, ¿no? Tendríamos que afectarlo por la aceleración de la gravedad para poder sacar el peso específico, ¿ya? Listo, sacamos entonces la densidad de esta arena, ¿no? De esta densidad de arena que ya está calibrada, es decir, que ha pasado entre dos juegos de mallas, ¿no? Entre la número 10 y la número 40 en este caso. Es todo el material que ha pasado la 10 y se retiene en la 40. Ese material es un material homogéneo, ¿no? Es un material homogéneo que es utilizado para este ensayo. ¿Listo? Luego tenemos la segunda parte, ¿no? Determinar el peso de la arena que ocupa el cono. Fíjense ustedes que este conito de aquí que vemos en pantalla, ¿no? Tiene 3 compartimentos, más bien dicho, ¿no? 3 compartimentos. O 2, más bien dicho. Tienen este acá que es el cono, acá está la válvula, ¿no? Y este de acá que es el recipiente. Tenemos el compartimento 1 y el compartimento 2. Entonces, aquí podríamos sacar y determinar, ¿no es cierto? Si tenemos un 1 más 2, sería pues todo el material que inicialmente tendríamos, es el peso inicial, ¿no? Pues eventualmente tendríamos que sacar el peso de la arena en este cono. El 2 no lo conocemos, ¿no? Es decir, el material que es ocupado por el cono encima del agujero. Y ese peso de recipiente es importante que lo obtengamos para poder restarlo eventualmente, ¿no? Del peso final, ¿no? Porque 2 menos 1, ¿no? O perdón. El peso inicial, que es menos 1, el peso final, nos va a dar el peso de la arena en el conito, ¿no? En el conito este de acá, este triangulito de acá que se está formando así, ¿no? Entonces, pesar el cilindro con embudo lleno de arena es el peso inicial. Colocar el cilindro con embudo sobre su placa de base y sobre una mesa, ¿no? Porque ahí vamos a tener un lugar que es completamente plano. Dejamos pasar la arena, ¿no? Cerramos el embudo, cerramos pues el recipiente, sacamos el recipiente y lo volvemos a pesar. El peso de ese cilindro con el embudo, con la arena restante, será PWF, y ahí determinaremos el peso de la arena que ocupa el embudo. Este pesito es importante porque si lo obtenemos, este es el WE, ¿no? Restando de todo esto, obtendríamos solamente el peso de la arena final, ¿no? O la arena que ocupa el hoyo, el agujero que nosotros realizamos. Entonces, de esta manera. Pesamos todo completo, este es el peso inicial, ¿no? Peso inicial. Luego, abrimos, ¿no? En una mesa, vamos a soltar todo esto, y este sería el peso final. Peso inicial menos peso final nos daría el W. De esta manera, ¿no? 9.980 menos 8.640. ¿Cuánto sale? 1.340, ¿no es cierto? Y la tercera parte del ensayo de densidad natural, ¿no? Ya tenemos todos esos datos, es determinar el volumen de la muestra del estrato en el estudio, o sea, en el campo, para así determinar la densidad del suelo. Entonces, fíjense que aquí nos falta solamente el volumen, que eso es lo que yo les había pedido, ¿no? El volumen del material, de la muestra. Entonces, aquí vamos a pesar el cilindro con embudo y lleno de arena en primer lugar. Va a estar con el embudo, el cilindro con embudo, lleno de arena, que es el peso del cilindro inicial. Llenecito de arena. En un hoyo, en el mismo hoyo que hemos realizado, que no necesariamente tiene que ser, pues, como les digo, no necesariamente tiene que ser perfecto, ¿no?
Así puede ser, ¿no? Vamos a colocar la placa base. Ahí colocaremos la placa base, una plaquita base que tiene un agujero en el centro, ¿no? Sobre el estrato de estudio. Y excavaremos un hoyo que tiene, pues, de 10 a 15. Y no tiene que ser exacto, ¿no? Pues sacaremos la muestra de aquí, como lo hemos dicho anteriormente, sacaremos la muestra y este será el peso de la muestra, el peso de la masa. Luego colocaremos el cilindro, ¿no es cierto? El conito está aquí, acá está la válvula, con el cono completo, ¿no es cierto? Con embudo sobre su placa de base, encima del hoyo, y dejaremos pasar la arena hasta que se le llene el hoyo. Eventualmente, vamos a tener acá todo el material acá, ¿no? Toda la arena. La arena que tiene las especificaciones de entre 10 y 30, ¿no? O 10 y 40. Entonces, acá está toda la arena. Y acá también, parte de la arena, ¿no? La arena restante, ¿no? Pues el volumen, el peso que le corresponde aquí, ya sabemos que es el peso de la arena en el embudo, ¿no? ¿Ya? Y este peso sería el peso de la arena restante, en el cilindro restante. No pesar el cilindro con la arena restante, ¿no? Ahí está. Y determinaremos el peso de la arena en el hoyo, que sería este de aquí, es el peso de la arena en el hoyo, ¿no? Que se determinará pues con el peso del cilindro inicial, todo esto, menos el peso de la arena en el cilindro restante, menos el peso de la arena en el embudo. Y así obtendremos el peso de la arena en el hoyo. Si tenemos el peso de la arena en el hoyo, pues a nosotros nos interesa calcular el volumen. El volumen sabemos que es la densidad de la arena por el peso de la arena en el hoyo. Es el volumen de la arena. Entonces, este volumen, perdón, me he confundido, sería, claro, porque la densidad es, ¿no? La densidad, pues, la densidad de la arena es igual al peso de la arena entre el volumen, ¿no es cierto? Volumen de la arena. Si queremos conocer el volumen de la arena, tendría que ser igual a el peso de la arena en el hoyo entre la densidad de la arena. Pero esta densidad de la arena ya la conocemos de antes, ¿no? Que es esta de acá, 1.34, ¿no? Y calcularemos el volumen de la muestra. Porque el volumen es el mismo que es ocupado por el material y también por la arena. Entonces, por eso se conoce como reemplazo de arena. Porque la intención aquí es encontrar un volumen que es el mismo para la muestra que para la arena. Si sabemos el volumen, utilizando el peso de la muestra, conoceremos la densidad de la muestra o del material, ¿no? Determinamos el volumen en el hoyo y determinamos la densidad del suelo, ¿no? Entonces, así es el procedimiento, ¿no? Sacamos poco a poco el material, no se puede perder este material porque si no nos saldría un peso diferente, ¿no? al verdadero y lo pesamos, ¿no? Este es el peso del material. Que hay algunas fotografías del ensayo, ¿no? Si vamos a calcular pues la densidad natural de ese material o la densidad de la arena, es lo mismo, ¿no? Entonces nos dice, peso del cilindro del cono con arena.
con cono más arena inicial, que ese es el W sub I. ¿No es cierto? Peso del cilindro con cono más arena final. O este es el peso también restante, ¿no? PCR. Listo, lo hemos pesado ya. ¿No? El peso de la arena en el cono, ¿cuánto sería? Sabemos que va a ser, el peso de la arena en el cono, es este de acá. 1340, ¿no es cierto? 1340. Este sería el peso sub E. Y el peso de la arena en el hoyo, ya sabemos a qué es igual, peso del cilindro inicial menos el peso de la arena final menos el peso del cono. Entonces, este de acá es peso de la arena en el hoyo, ¿no? Es el peso de la arena en el hoyo, es igual al peso inicial menos el peso del cono restante menos el peso del conito, del cilindro, perdón, ¿no? Peso de la arena en el cono, ¿no? Peso de la arena en el hoyo será 9360 menos 6170 menos 1340. Eso es lo que quedó al final, es esto de acá. Esto de acá solamente. ¿Ya? ¿Cuánto es? 1850. ¿Ya? 1850 entonces. ¿Listo? Y calculamos la densidad de la arena, ¿no? Porque la densidad de la arena... Bueno, acá la densidad de la arena ya la conocemos. Del ensayo anterior, de la primera parte del ensayo. 1.34. 1.34. De la primera parte del ensayo. Pues conoceremos el volumen del hoyo, porque el volumen del hoyo es el peso de la arena en el hoyo entre la densidad de la arena utilizada. Sería entonces 1850 entre 1.34. 1380. 1380. Y si tenemos un peso de la muestra del hoyo, 2630, ¿no es cierto? Nos preguntan cuál es la densidad de la muestra. Pues la densidad de la muestra será el peso de la muestra entre el volumen del hoyo, ¿no? Es decir, 2630 entre 1380. Y esto es... 1.9. ¿Cuánto? 1.9, ingeniero. 1.9. Entonces, así obtenemos pues la densidad de este material. A esto se refiere pues el ensayo de reemplazo de arena. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una arena que ya tiene una densidad conocida para encontrar este volumen del hoyo, ¿no? Si tenemos el volumen del hoyo, también obtendremos pues la densidad de esa muestra o de esa masa de suelo. 1.9, ¿ya? Entonces, acá hay un ejemplo, ¿no? Esto se los dejaré pues para su tarea, ¿ya? Determinar la densidad de la base de un pavimento por el método de reemplazo de arena. Y nos dan todos los datos, ¿no? Para calcular la densidad de la arena, ya lo calcularán en sus casas. Los voy a subir estas diapositivas hoy día, ¿no? Determinaremos el peso de la arena en el cono, que también ya lo hemos determinado. Y por último, ¿no? Por último,
determinaremos la densidad de la muestra, ¿no? En la base de un pavimento. Y entonces, realmente sencillo es. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de cómo se calcula la densidad de la muestra o la densidad del pavimento, del relleno que nosotros hacemos por el método de reemplazo de arena? Entonces, si es que nosotros conocemos esa densidad seca, perdón, si conocemos la densidad húmeda, que es el peso de la masa entre el volumen de la masa, porque este volumen de la masa es conociéndolo pues por reemplazo de arena, ¿no? También podríamos determinar la densidad seca, y recordemos que la densidad seca es densidad húmeda entre 1 más contenido de humedad, ¿no? 1 más contenido de humedad, que es en porcentaje, ¿no? O sea, es en decimales. Ahora, si conocemos esta densidad seca del campo, ¿no? La densidad seca obtenida en el campo, la podemos comparar con la densidad seca máxima del laboratorio, que es del Proctor, ¿no? Ya sea Proctor modificado o Proctor estándar, ¿no? Y así obtendremos pues el grado de compactación simplemente, ¿no? La división de estos dos pues nos darán un grado de compactación, que nos ayudará a determinar qué tan bien compactado está respecto a un análisis desarrollado en laboratorio, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Tenemos otro ejemplo. Entonces, fíjense que se han realizado 3 ensayos, ¿no? Izquierda, centro, derecha, ¿no? La profundidad del ensayo es más o menos 0.15 o 15 centímetros, ¿no? El menos quiere decir que es hacia abajo, ¿no? O en profundidad. Nos dice el peso de la masa húmeda total, 4.805. Y acá hay otro caso también, ¿no? Uno de ellos lo vamos a desarrollar. Fíjense con atención, bien. Nos dan piedra también, o sea, el peso de la muestra húmeda total, 4.805. El peso húmedo de la piedra, es decir, que son piedras mayores a 3 pulgadas, ¿no? Son grandes. Tenemos 1.320, ¿no? Y aquí simplemente tenemos que determinar pues el peso de la masa neta. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es calcular la densidad, ¿no? La densidad del material, sin considerar las densidades de las piedras. Porque si consideramos la densidad de la piedra, ¿no? Esta piedra va a tener una densidad mucho mayor. Y si consideramos el peso de estas piedras, vamos a aumentar la densidad del material innecesariamente. Entonces, por eso que calculamos el peso de la masa neta. Hay que restar, pues entonces, 4.805 menos 1.320. Hay que tamizar. Exactamente, hay que tamizar. Separar todas las partículas que son mayores al diámetro correspondiente de las rocas, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto sería? 4.805 menos 1.320. 3.890, ingeniero. No escuché, perdón. 3.485, ingeniero. No escucho, disculpen chicos. 4.805 menos 1.320. 3.485. Ya. 3.400. 485. ¿Eh? 85. Listo. ¿No? Listo. Entonces, si conocemos pues que el peso específico de esa piedra es 2.6, porque hay que calcularlo, no hay que determinar el peso específico de ese material, ¿cuánto sería el volumen de la piedra?
pues el volumen será el peso de la masa neta, ¿no? El volumen será el peso de la masa, el volumen de piedra, perdón, el peso de el peso de piedra entre la densidad de la piedra, ¿no? Aquí sería 1320 entre 2.6, ¿verdad? $1,320 entre 2.6. Así podemos calcular el volumen de piedra, ¿no? Que ocupa el material. 1320 entre 2.6. 507.69. Ya, 507.7. Vamos a trabajar solamente con un decimal. 507.7. ¿Listo? Entonces esa es la primera etapa. Esto ya lo conocemos. La segunda etapa, al final ya lo conocemos. Entonces fíjense. Tendríamos pues el peso final, ¿no? Más arena inicial sería 7.820, ¿no? El peso más el peso del F más arena final, 3.440. El peso de la arena utilizada, 4.380. El peso de la arena en el cono, 1.540. El peso de la arena en el hoyo es lo que nos faltaría calcular para posteriormente calcular el volumen total, el volumen neto, la densidad húmeda total, la densidad húmeda neta. ¿No? Entonces, fíjense, si teníamos el peso inicial menos la final, vamos a obtener también la utilizada, ¿no? Esta sería, si utilizamos la misma simbología, este WR utilizado, este es el peso final inicial, ¿no? Este es el inicial, este es acá está el peso inicial, el peso final, ¿no? Este es el peso de la arena utilizada, este es arena final, 3.480. De la arena utilizada, pues, corresponde al material que ocupa el cono y el hoyo, ¿no? El cono y el hoyo. Entonces, el peso de la arena del hoyo debería ser el peso de la arena utilizada, ¿no? Menos el peso de la arena en el cono, ¿no? Porque si nosotros nos regresamos a nuestro grafiquito, este es el hoyo, que intencionalmente estoy haciéndolo así, porque no necesariamente tiene que ser perfecto. Sería lo más interesante que hacerlo pues lo más perfecto posible. Recordemos que aquí está nuestra plaquita, nuestra plaquita base, aquí está el cono, ¿no? Aquí está la válvula y aquí está el recipiente, ¿no? Este de aquí es el peso de la arena en el cono, ¿no? Que es este de acá. Y el peso de la arena utilizada debe ser la suma de estos dos, porque eso es lo que se utilizó en el ensayo. A nosotros nos interesa conocer cuál es el peso de la arena en el hoyo. De la arena en el hoyo, ¿no? ¿Cuánto serían? 4.380 menos 1.540. 2.840. Listo.
Entonces esto sería 3.000, ¿no? No, Es 2000, ingeniero, 2840. así es, 2.840. ¿Listo? Entonces el peso de la arena en el hoyo ya lo tenemos, ¿no? Solamente necesitamos el volumen para poder dividirlos y encontrar la densidad del material. Perdón, encontrar el volumen de la arena, ¿no? Porque ahora estamos calculando con la arena. Si tenemos la densidad de la arena, que es 1,33, que corresponde pues al primer ensayo que hemos realizado, ¿cuál será entonces el volumen total? ¿No? El volumen total. Entonces podremos calcular dos volúmenes, ¿no? El volumen tendríamos que calcularlo como el peso de la arena en el hoyo entre la densidad húmeda. O la densidad de la arena, ¿no? ¿Listo? Entonces, el volumen total, ¿no? El volumen total, ¿cuánto tiene que ser? A ver, 2.840 entre 1,33, ¿no? 2135.3, ingeniero. A ver, 2.135.3, ¿verdad? Este es el volumen de la muestra o de la masa del suelo, el volumen que ocupa todo este material de la arena en el material, ¿ya? Del hoyo. Y para calcular el volumen de la muestra, pero neta, ya no es total porque esta muestra pues tiene piedras, hay que restarle el volumen de la piedra, ¿no? Que sería 2.135.3 menos 507.7. ¿No? 1627.6. ¿Listo? 1627.6. Y podríamos calcular tanto para el volumen de la muestra neta y para la total sus respectivas densidades del material. Ya no de la arena, sino del material que ocupa este hoyo. Entonces, la densidad húmeda total, ¿cuánto sería? Húmeda total. Hay que dividir, pues, el peso de la muestra húmeda total, ¿no? El peso de la muestra húmeda total entre el peso de la muestra húmeda total entre el volumen de la muestra total. Acá tenemos peso de la muestra húmeda total, 4.805 entre 2.135.3. Entonces, densidad húmeda total es igual 4.805 entre 2.135.3. ¿Cuánto sale? 2.25. 2.25. ¿No? Y la neta será 3.485. Neta, 3.485 entre el volumen neto también, 1.627.6.
2.14. Listo. 2.14. ¿Ya? Se dan cuenta que influye, ¿no? Influye la cantidad de rocas que pueden haber, o sea, aumenta aumenta la densidad, ¿no? Debido a esta densidad de la piedra, aumenta la densidad. ¿Ya? Ahora sí, calculamos pues el contenido de humedad, porque es importante, ¿no? Necesitamos el contenido de humedad para poder calcular la densidad seca, ¿no? La densidad seca pues debería ser densidad húmeda entre 1 más contenido de humedad. Entonces calculemos este contenido de humedad. Tenemos peso de tara, peso de muestra húmeda más tara, peso de muestra seca más tara. ¿Cuánto sería el peso de la muestra seca? Y esto lo hemos hecho varias veces, ¿no? Un montón de veces hemos calculado esto. Eliani. ¿Ya? 2.14, ¿qué cosa es? Dos punto catorce, ya pasamos ya la humedad. La neta, ¿no? Densidad seca, todavía pues estamos en el contenido de humedad. Eliani. Eliani. Eliani Azabachi. Benítez Risco. Arango Palomino. Arango Palomino. Ipa Ramos. Colca Carguancho. Colca Carguancho. Pamán Rojas. A ver, Yura. ¿Cuánto es el peso de la muestra seca para el ensayo de contenido de humedad? Sería 2.14, ingeniero. ¿El peso de la muestra seca? Este de acá. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo calculamos el peso de la muestra seca para el ensayo de contenido de humedad? Esto de acá es de contenido de humedad. Y recordemos que el contenido de humedad es igual al peso de la muestra, el peso del agua, el peso entre el peso de sólidos, ¿no? Y esto por 100. ¿Cómo calculamos este peso de la muestra seca? El peso de la muestra seca menos la tara. Claro, el peso de muestra seca más tara, menos el peso de la tara. Sale 87.7. Listo. 87.7. Gracias. A ver. Valerio Fernández. Liz.
¿Cómo calculamos el peso del agua? Valerio Fernández. A ver, un ratito, Smith, espérate. Valerio Fernández. A ver, ahí ahora sí. Smith. O Eduardo, a ver, Eduardo, Smith, tú ya participaste, gracias. Ya, ingeniero, faltaría de la muestra húmeda, ¿verdad? El peso, del agua, mejor dicho. El peso del agua, correcto. Sí, el peso del agua sería entonces el peso de la muestra húmeda con la tara, que está en este caso con la tara, ¿Ya? menos el peso de la tara. Y vendría a ser 90.70. No. No, porque ahí tú estarías obteniendo el peso, de la muestra húmeda. Y nosotros queremos el peso del agua. No es lo mismo, ¿no? El peso de la muestra húmeda es peso de masa de suelo más agua. A ver, Smith. No sería el peso de la muestra seca menos el peso de la muestra húmeda. Al revés, ¿no? Porque el peso de la muestra húmeda pesa más, pues, por agua. Sí, sí. Menos la tara. Más tara, ambos tienen tara, pues si lo restamos te van a quedar sin tara, ¿no? Ya. Entonces, 118.9 menos 15.9. 3. Correcto. ¿Y el contenido de humedad? Peso de agua, entre 87.7. $3.42%. 3.42, ¿cierto? 3 entre 87.7. Perfecto. Entonces, vamos a poder calcular aquí, fíjense, densidad seca total y densidad seca neta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos densidad húmeda total y densidad húmeda neta. La densidad seca, recuerden, es igual a la densidad húmeda entre 1 más contenido de humedad. Por supuesto que este 3.42 tiene que ser pues en decimales, ¿no? 0.0342. ¿Cuánto sale entonces la densidad seca, neta y total? $0.48. No, no creo, ¿no? No creo, no puede ser. La densidad seca neta, la densidad seca total tendría que ser 2.25 entre 1 más 0.0342. ¿Cuánto es, chicos? 0.50. No, ¿cómo así? No, no puede ser porque la densidad seca tiene que ser menor, tiene que ser menor.
La densidad seca tiene que ser menor que la densidad húmeda, ¿no? Pero no tan baja, pues. 2.06, ingeniero. Ah, por ahí va. A ver. Entonces la densidad seca total tiene que ser igual a la densidad húmeda, que es 2.25, entre 1 más contenido de humedad, 3, ¿no? Acá se ha borrado. 3.42. Y este 3.42 entre 100. Así tendría que ser, ¿no? ¿Cuánto sale? Ese sí, ese valor sí, 2.17. ¿Ya? Y la densidad seca neta, que sería 2.14, ¿no? Entre 1 más el mismo contenido de humedad, 3.42, entre 100. Listo. 2.07, ¿no es cierto? 2.07. Y fíjense que por Proctor, ¿no? La densidad seca máxima del ensayo de compactación es 2.19, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el grado de compactación? Pues utilizaremos el menor, que es el neto, ¿no? Ahí nosotros estamos disminuyendo el peso específico de la piedra, que no es representativa en toda la masa de suelo. Por eso es que utilizamos, pues, de la masa, nomás del suelo. Y aquí tendríamos que dividir 2.07 entre 2.19 por 100, ¿verdad? ¿Cuánto sale? $94.52. Listo. 94.5%. Ese es el grado de compactación. Y ahora yo les preguntaría, ¿no? ¿Ustedes aceptarían esa capa o la mandarían a hacer de nuevo? ¿Aceptarían esa capa o mandarían a hacer de nuevo si es que nuestro grado, si es que nuestras especificaciones nos dicen que deben ser mayores al 95%? O no de nuevo, ¿no? De repente de realizar una pasada más. El grado de compactación, ¿no? ¿No? Yo personalmente mandaría a hacer una pasada más. Porque no ha llegado al 95% en primer lugar. Y para asegurarnos, ¿no? Para asegurarnos, pues, que está lográndose la compactación adecuada, ¿no? Realizaría una pasada más. Sin embargo, fíjense ustedes que acá nos ha salido 94.5, pero nos falta todavía de los otros lados, ¿no? Y aquí debemos encontrar otros valores y sacar el promedio del grado de compactación de estos tres. Y dependiendo de esto,
vamos a decidir ahí. Esta es la metodología, pues, del reemplazo de arena. Otra metodología que también existe, que también es muy fiable, ¿no? Es muy utilizada también, es utilizando un densímetro nuclear. Pues el densímetro nuclear, nosotros simplemente metemos un palito, hacemos un agujero, metemos un palito, ¿no? Con el densímetro, y se va a calcular, ¿no? Aquí hay una pantallita que va a calcular, pues, la densidad, la resistencia que encuentra la máquina hasta la punta del densímetro, ¿no? Obviamente, mientras el material es más duro, va a encontrar mayor resistencia, va a tener una mayor densidad del material, ¿no? O tiene otras características. Otra metodología también es utilizada, la del globo de hule, por ejemplo, ¿no? Que es muy parecida a la del reemplazo de arena, pero en vez de utilizar arena, se utiliza agua. Es decir, ese hoyo que cavamos, ¿no? En vez de reemplazarlo con arena, lo vamos a inflar y vamos a llenarle con agua. Y pues, si tenemos el peso del agua, de igual manera, y tenemos la densidad del agua, vamos a obtener el volumen que ocupa esa agua, y ese volumen lo vamos a utilizar para calcular la densidad que inicialmente estábamos calculando, ¿no? Listo. Y con esto terminamos esta parte de compactación, ¿no? Con esto terminamos esta parte de compactación. Lo que voy a hacer ahora es compartir esta diapositiva. Me parece que la anterior tampoco no la he compartido, la del día viernes. El día de mañana pueden utilizar sus anotaciones, pueden utilizar todos sus... lo único que se les pide es que trabajen solos, ¿no? Se les pide que trabajen solos. Se les pide que el examen va a durar pues desde las 10:30 hasta las 2 de la tarde. ¿Ya? Y que sean responsables simplemente, ¿no? ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta que tengan? Ingeniero, buen día. Disculpe, ingeniero, una consulta, un favor. ¿Nos podría dar una oportunidad hasta el día de mañana para poder presentar los trabajos todavía? Nos faltan algunos ejercicios. Sí, está bien. Sí los voy a apoyar con eso. Ok, muchas gracias, ingeniero. Listo, chicos, con esto terminamos entonces. Nos vemos el día de mañana. Bueno, ya no nos vemos. El examen va a estar 30 en el Drive. Y al finalizar, pues, me lo enviarán al correo, ¿no? Como ya es de costumbre. ¿Listo? Nos vemos entonces, seguramente en algún otro curso, espero. Cuídense mucho, que tengan un buen día, una buena semana también. Ingeniero, el examen es el de todos los temas de segunda unidad, ¿no? De la segunda unidad. Seguramente va a haber alguna pregunta relacionada con clasificación, con granulometría, porque es necesario para es necesario pues para
Para la plasticidad. Perdón, que es necesario para la clasificación de suelos, ¿no es cierto? Dije, el tema que hemos tocado hoy día también entra al examen. Claro, claro. El tema que hemos tocado va a haber seguramente un ejercicio relacionado con compactación, ¿no? Pero básicamente va a ser clasificación de suelos, ¿no? Como les digo, va a haber una pregunta donde yo les voy a dar unas curvas granulométricas y yo quiero que las analicen. Es una pregunta muy sencilla. Va a haber una pregunta relacionada con clasificación de suelos, ya sea por subsuasto o ambos de repente. Habrá pregunta relacionada con la compactación y el cálculo, la determinación de la densidad densidad en campo por el método de reemplazo de arena, que es lo que acabamos de hacer. Y eso sería básicamente todo, ¿no? ¿Ya? ¿Plasticidad también va a entrar, ingeniero? Plasticidad tiene que entrar porque es parte de la clasificación de suelos, ¿no? Lo que no va a entrar es la primera parte que hemos hecho de relaciones gravimétricas y volumétricas. Esa primera parte de relaciones gravimétricas y volumétricas no entra, pero entra, obviamente, ya no les voy a hacer que realicen pues el análisis granulométrico de un material, seguramente, pero sí les voy a pedir que analicen unas curvas granulométricas que les voy a presentar, que determinen el porcentaje de grava, que determinen el porcentaje de arena, el porcentaje de finos, que eso no lo tomamos en el primer examen, ¿no? Y es importante. Listo. Ni bien está terminada pues esta grabación, la subiré el día de hoy. ¿Ya? Nos vemos próximamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero.